al Mateo capítulo 5 y vamos a proseguir lo que hablemos hace 15 días. Hablemos hace 15 días acerca de las bienaventuranzas. Vamos a recalcar algunos detalles o a repetir algo de lo que hablemos para que algunas personas vayan cogiendo la idea. Bendecido sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 3. Hablamos un ratito de la primera y después entramos en la segunda. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: viniendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bendecido sea Dios. En primer lugar, como bien dije el otro día, las bienaventuranzas, si no recuerdo mal, son 8 y hay un orden. Ese orden no está al azar, ese orden está intencionadamente. Hablemos de la primera y vamos a comenzar diciendo lo siguiente. 8 veces repite Jesús el término bienaventuranza. Bienaventurado, 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 8 veces. O sea, 8 maneras distintas y diferentes de ser feliz. Hay algo importante que hay que aclarar. Aquí he notado algo. La felicidad es algo que todos intentan alcanzar. De acuerdo. Pero la mayor parte tiene un falso concepto de la felicidad. Y al errar en el concepto, equivocan el camino y pierden lo que buscan. Muy bien. Repito otra vez. La felicidad es algo que todos intentan alcanzar. Pero la mayor parte tienen un falso concepto de la felicidad. Y al errar el concepto equivocado, equivocan el camino y pierden lo que buscan. Hay gente que para ellos ser feliz es ser importante. Ser feliz simplemente es tener dinero. Ser feliz es tener ausencia de problemas. Ser feliz es ser famoso. Hay un sinfín de cosas, siempre buscando beneficios y satisfacciones temporales, físicas, palpables. Pero para el Señor parece ser que la felicidad es algo distinto. En primer lugar, el Señor dice: bienaventurados los pobres. Aquí cuando habla de pobre, como está claro, Jesús lo especifica, no dijo solamente pobres, dijo bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, que especifica qué clase de pobreza está hablando. No estamos hablando de una pobreza económica, estamos hablando de una pobreza espiritual. Entonces, el otro día con el hermano Abraham le pedí un comentario que tenía, que hablaba unas palabras en griego, y si recuerdo mal el autor, ¿cómo era Abraham? El autor William Barclay. Y ese me ha ayudado, y quiero decirlo, esto es de él, porque es muy bonito, porque yo no sé griego. Hay varias palabras en griego. Una que no voy a mencionarla porque si no nos vamos a liar con el griego. Una palabra en griego describe a la persona que tiene que trabajar para poder vivir, para ganarse la vida. Ese es un pobre. Por ejemplo, yo soy un pobre, hermanos. Yo voy al mercadillo, voy a mi trabajo y vivo de mi trabajo. Y si no trabajo, pues entonces no puedo vivir. Tú que me estás oyendo, a lo mejor eres un pobre. Tienes que trabajar porque no eres rico y vives de tu trabajo. Bendecido sea el nombre del Señor. Eres un pobre, pero eres un pobre que dentro de tu pobreza eres capaz de ir a trabajar y de buscar el sustento para tu casa. O sea, tienes la competencia con la ayuda de Dios, tienes las fuerzas con la ayuda de Dios de traer el sustento para tu casa. Un carpintero, un mecánico, un fontanero, un pintor. Ese es un pobre, dice el pintor. Yo tengo que trabajar. De tal manera que a un pintor, cuando por lo que sea se le despide, pues ya está el pobre grandemente preocupado buscando otro trabajo. O el mecánico, o el fontanero. O sea, son pobres. Pero dentro de que son pobres, repito, son pobres que pueden o podemos
vivir con la ayuda de Dios siempre de nuestro trabajo. Pero la palabra en griego, hay otra palabra para pobres, que es muy rara y habla de un pobre que es un indigente, que es un pobre, por ejemplo, como el rico y Lázaro. Lázaro era un pobre que ansiaba comer las migajas que caían de la mesa de su señor, del rico. Un pobre es el paralítico del templo de la Hermosa, que mendigaba. Un pobre es el ciego Bartimeo. Entonces hay un tipo de pobre, absolutamente pobre, que no tiene casa, que vive en la calle, que no tiene trabajo y a consecuencia de una enfermedad que es ciego o es paralítico no puede arreglar su problema. O sea, que el auxilio de él viene de fuera de él, no está en él. La competencia de suplir sus necesidades no está en él, está fuera de él. Como el paralítico del templo de la Hermosa, que extendió su mano pidiendo una limosna, vivía como el ciego Bartimeo, como hay tantos mendigos hermanos. Repito, porque yo soy pobre, pero tengo una casa, un techo donde vivir y tengo un trabajo y gracias a Dios lujos me faltan muchos, pero las necesidades más urgentes como es el alimento, como es la casa, pues gracias a Dios, Dios me ayuda y me provee. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces de un pobre a otro pobre va una diferencia. Y dice este que sabe griego, dice que Jesús intencionadamente usó el término de la pobreza absoluta. Muy bien. Eso a mí me ha dado mucha luz. Repito, y pido disculpas si repito, es que es importante. A mí cuando lo entendí, gracias a este hermano, porque yo tengo pues la mala suerte de que no sé griego, y eso no estaba a mi alcance. Observé y salí a la calle, y veo a veces en los supermercados a gente mendigando, a gente que va a la estación por la noche porque tiene frío a meterse en la estación, a gente que va a los cajeros por la noche con un cacho de cartón para dormir. Ese es un pobre, yo soy un pobre, pero hay una diferencia grande, hermanos. Yo tengo mi casa, tengo mi cama, es una diferencia grande, pero es que el Señor cuando fue a hablar de pobre, en griego, repito, porque esta bienaventuranza fueron dichas en griego, escritas, en griego hay muchas palabras, porque el griego es mucho más rico que el español. Y entonces, intencionadamente, Jesús usó la palabra pobre, la más fuerte. O sea, hermanos, bienaventurados los pobres absolutamente pobres. ¿Cómo es posible que puedas decir que ese es bienaventurado? Ahora surge la pregunta, ¿te ves tú igual? Como ese mendigo que dice no ceno y para cenar tengo que poner la mano a ver si hay un corazón bondadoso que me da una limosna y si me la da, ceno y si no me la da, no ceno porque a causa de que soy un paralítico no puedo ganarme la vida. Estás igual de pobre, te sientes igual de pobre como ese ciego que dice no tengo donde arroparme, no tengo techo donde ir y tengo hambre. Me voy a poner junto al camino a ver si hay un alma caritativa que extiende tu mano y me da unas monedas. Porque yo no tengo recursos, ni fuerza, ni capacidad para poder trabajar porque soy ciego. Ese término usó, hermanos, lo usó Jesús, ese término en griego, el término más fuerte. Y le pregunto, ciego, ¿tienes? Sí, tengo un problema, pero es que este problema no me se arregla. No soy capaz de arreglarlo. Y la solución no está en mí, está fuera de mí. Hermanos, yo soy tan pobre que le digo a Dios que no merezco que me salve, que no merezco ir al cielo, que la solución no está en mí, como en el ciego no estaba, como en el leproso no estaba, como en el inválido no estaba. No, la solución está fuera de mí.
está en la bendita persona de Jesucristo, el que murió por mis pecados. Gracias a Él soy salvo, porque Él me ha dado su bendita limosna, su gracia. Y de su gracia nació una moneda llamada el Evangelio. Y esa moneda yo la recibo por la fe. La gracia es la mano, y la moneda es el Evangelio. Y la fe yo la abrazo y la recibo, porque ese problema que yo tengo de pobreza, la solución no está en mí, está fuera de mí. Está en la bendita persona del Señor Jesucristo. Porque nadie puede ser salvo si Dios no lo salva. La mejor obra del hombre es como trapos de inmundicia. Y Jesús dice, Jesús. Hermanos, las palabras tienen la importancia, depende que las diga. Os estoy diciendo, os estoy repitiendo, perdón, no diciendo, yo no digo nada. Os estoy repitiendo lo que Jesús dijo. Y todos creemos que Jesucristo es Dios. Y todos creemos que Jesucristo tiene la cátedra de la verdad. Y el que tiene la cátedra de la verdad dice, te dice, me dice, nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de estos, no de otros, de ellos, es el reino de los cielos. Es el reino de Dios. Y ante esta verdad, cuando lo he estado estudiando en el texto original, en griego, yo he dicho, pues hombre, yo pensaba que era pobre, pero no tan pobre. Pero cuando tú intencionadamente, porque Jesús sabe lo que decía. Yo a veces en mis mensajes puede ser que algunas palabras me falte tacto, me falte sabiduría, pero creo que a Jesucristo nunca le faltó sabiduría, ni tacto. Señor, ¿por qué habiendo varias palabras en griego para dar la definición de pobre, escogiste la definición o el término o la palabra más fuerte? Y luego estudiando el griego me he liado. Esa palabra conecta con otra raíz, dice, es la pobreza que te acobarda, en griego. Es la pobreza que te empuja, es la pobreza que te quebranta, es la pobreza que te hace postrarte de rodillas. Y observando, yo he visto a muchos que para meter más pena, pidiendo, se ponen de rodillas, pidiendo en las iglesias. Esa es la clase de pobreza. ¿Te ves tan pobre tú? ¿O te ves autosuficiente? ¿O te ves formal? ¿Te ves inteligente? ¿Te ves fuerte? ¿Te ves justo? Pues si te ves, no eres bienaventurado. Y si no te arrepientes esta noche, no entras al reino de los cielos. Hermanos, cuando entiendas que estás en bancarrota, que no tengo nada y que no puedo nada, que seas consciente de tus limitaciones, conscientes de la riqueza tan inmensa que tiene Dios. Y le he dicho hoy a Dios, hoy mismo, todo lo que tú tienes de grande lo tengo yo de pequeño. Señor, ayúdame. Ayúdame a entender mi pobreza. Ayúdame a entender mis limitaciones. Ayúdame que no tengo derecho a hablar contigo. Y no vengo aquí porque tengo derecho. No, vengo a ti porque te necesito. ¿Qué es el pobre de espíritu? Y ahora vamos a entender un texto que hemos leído muy a la ligera, hermanos. Pero ahora le vamos a entender que está en Lucas. Bendecido sea Dios. La parábola. Lucas, capítulo 18, ¿no? ¿Habrá? Es capítulo 18, versículo... Ahora mismo te lo digo, habrá, hermano. Mire. 13 y 14. 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos al pobre en espíritu. El publicano desde lejos no se atrevía a mirar y decía simplemente una palabra,
ser propicio a mi pecador. Y el Señor Jesucristo revela y dice que éste fue justificado. Y lo que a ti te interesa y lo que a mí me interesa es que nos justifique Dios, ¿sí o no? Amén. ¿Qué sacas? ¿Qué pretendes buscando la justificación de los hermanos o de los hombres si Dios no te ha justificado? Entonces somos justificados por medio de la fe y por la gracia. Somos justificados que siendo pecadores, Cristo ha muerto por nosotros y nos ha declarado justos, pero todo es por gracia, hermanos. Pero a veces corremos el peligro, y voy a repetir una palabra. Una vez los apóstoles administraron un milagro y comieron 5.000 personas, y el Señor les dijo: recoger los pedazos. Y cuando recogieron los pedazos, dice la Escritura y lo especifica, que llenaron 12 cestas. Hay dos interpretaciones. La falsa sería: ¿cuánto pan tendría para sobrar 12 cestas? Pero la auténtica es esta: no tenías pan, tenías 5 panes, pero como yo he intervenido, lo insuficiente ha sido más que suficiente. Hay que ver la gracia de Dios. Concretando y concluyendo, ¿qué es el pobre en espíritu, hermano Machaco? El pobre en espíritu es el que es consciente de su pobreza, de su condición, que está perdido, que no es nada, que es un hombre, nada más. Y al mismo tiempo reconoce a un Dios grande y poderoso y su grandeza, y actúa consecuentemente en base a ese conocimiento. Por eso cuando habla de la parábola dice: el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Dios nos ayude, hermanos, y Dios me ayude, porque aún a veces te quieres humillar en público esperando que te ensalce. Que Dios te ayude, que Dios me ayude. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es una pobreza, repito, dice en el texto original en griego, una pobreza que acobarda. ¿Y tú con qué bríos hablas? Y yo, ¿con qué fuerza? Dios me ha dicho, Dios me ha indicado, Dios nos... ¿Con qué fuerza, hijo mío? Pareces un águila imperial. Y a lo mejor eres una gallina y no eres un águila imperial. Que Dios nos bendiga y perdonad esta palabra. Es que a veces, hermanos, si hay una cosa que ofende, hermanos, si pasa hasta en la carne, lo hemos dicho muchas veces, un hombre humilde acampa en todos los lugares. A un hombre sencillo y humilde todo el mundo lo acepta, lo recibe, pero un hombre que se dé un poco de importancia y de jactancia te empalaga. Es como en una buena comida te cae una mosca. Te ha dado la comida, se estará bien hecha, ¿verdad? Y con gusto, ¿verdad? Y cara, ¿verdad? Pero hay una mosca. Y a veces mi ego, mi yo, anula mi capacidad. No hay idiotez más grande que no ser humilde. Muy bien, muy bonito. Gloria a Dios para siempre. Y creo que en esa idiotez participamos todos, y yo el primero. De acuerdo. Debemos reconocer, Dios mío. el pobre en espíritu es la ausencia total del orgullo y la seguridad en nosotros mismos. Ese es el pobre en espíritu. Que Dios nos ayude. Y si os parece bien, entramos en la segunda, porque si no, esta noche no entro. Vamos a ver la segunda bienaventuranza. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo los que lloran? Muy sencillo. A verte tan pobre, a verte tan necesitado. Como hemos dicho que esa pobreza te quebranta, te acobarda, te humilla, te pone de rodillas. ¿Qué queda? Llorar, clamar, llorar, pero es un lloro espiritual, un lloro porque reconoces tus limitaciones, Claro. reconozco que fallo, que me equivoco, que peco, que suspendo, y
eso me humilla, me doblega. Una de las bendiciones que habrá en el cielo, para mí, la más grande será esta: que se quitará la necesidad de pedir perdón. Qué bien, chacho. Pero en esta tierra llevo yo 49 años pidiendo perdón por la mañana, pidiendo perdón por la tarde y pidiendo perdón por la noche. Al acostarme digo, no me quiero acostar sin pedirte perdón, Dios. Al comer le tengo que pedir perdón. ¿Qué ocurre, Señor? Que siempre te tengo que pedir perdón. Siempre. Porque ante tu grandeza, ante tu belleza, ante la majestad que tienes, esto me motiva a doblegarme, Señor. Estoy llorando y Dios me ha dicho: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran por su pecado, por su condición y por las injusticias que ven en el mundo. Nehemías, hablando, y voy a hablarlo sin leerlo, dice que hablando la ley al pueblo, el pueblo se quebrantó y lloró, Sí, Señor. viendo su condición. Bendito sea el nombre de Dios, porque la ley, hermanos, se ha anulado la ley ceremonial, aclaremos, pero la ley moral no. Amén. Hay que honrar a Dios antes y después. Y Nehemías, hablando al pueblo, enseñando la ley al pueblo, dice que el pueblo se compugió y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar al escuchar la ley, a ver su condición. Y hay una palabra, y he vuelto a buscar en el griego, me he estado guiando estos días, la palabra llorar. En la palabra, búscame el Génesis ahora, Abraham. En la palabra llorar me ha llamado la atención algo, hermanos. En griego hay muchas palabras, muchas. Y las tenía anotadas en un papel, pero no voy a decirlas. Pero hay algo que me ha llamado la atención. Jesús vuelve a repetir eso. En griego usa la palabra llorar la más fuerte, la más agresiva. ¿Y cuál es? Según en griego dice, la ausencia de un ser querido. Y ahora usa esta palabra, Génesis. Génesis 37, versículo, vamos a ver, 34 y 35. Dice la palabra del Señor: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre los hombros, y guardó luto por su hijo muchos días, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado y mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Gloria al Señor para siempre. La gente llora por muchas cosas. Están escuchando, viendo las hermanas una novela, hay un cuadro de drama y salen llorando. Hay una persona que está escuchando otras cosas y se emociona y sale llorando. Pero aquí Jesús, cuando dijo bienaventurados los que lloran, vamos a imaginarnos 6 palabras en griego para decir llorar, escogió la más fuerte: la ausencia de un ser querido. Oh, Dios. Y los comentaristas citan el texto de Jacob, cuando le dijeron: tu hijo José ha muerto. Y cuando le dijeron: su hijo José ha muerto, empezó a llorar Jacob con una profundidad, un lloro con un lamento en las entrañas. Ese lamento, Dios dice: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que lloran por un ser querido. ¿Sabéis lo que es llorar por la muerte de un marido, de un hijo, de un hermano o de un padre? Es un pesar profundo, intenso, grande, con una fuerza arrolladora. Y Jesús dice: bienaventurados los que lloran. Y yo veo, hermanos, y no quisiera ofender a nadie, que a veces en la iglesia hay un cántico, hay una frase, y en ese cántico te emocionas un poquito y lloras, y luego a la media hora, si te dicen algo, empiezas a gritar.
es un lloro muy superficial. Ese no es el lloro que Jesús se refiere. Hermanos, cuando te ha ido un ser querido, como es la esposa, el esposo, el padre, un hijo, una madre, hay un lloro, hay un lamento profundo en el alma. De tal manera que los hijos de Jacob fueron a consolarle, los 11 hijos, y dijo: no me consoléis, no acepto el consuelo de nadie. Y gritó, clamó y dijo: descenderé enlutado al Seol. Ese lloró. Y ahora surge la pregunta: pero hermano Machaco, ¿cómo puede ser feliz el que llora de esa manera? El que llora por su pecado. Y tú a veces y yo la mangamos y el pastor nos llama la atención: bueno, hermano, no es para tanto, que al cabo y al fin estamos en la carne, que somos humanos, que somos hombres. Suavizas demasiado el pecado cuando lo haces tú. Y cuando lo hace el hermano, lo agrandas. Lo empequeñeces cuando lo hago yo y lo agrando cuando lo haces tú. Dios nos ayude a algo importante: a ser nobles, a ser sinceros. Entonces, cuando el Señor dijo ese lloro, no habla de un lloro superficial, no, habla de un lloro profundo. Y cuando entendí esa palabra, hoy he estado en casa pensando en este mensaje y estudiando el griego. Yo me imaginaba a Jesús cuando estaba predicando. Le vino a la mente las 6 o 7 palabras que hay en griego para decir de los que lloran, y escoge esa. Y yo, como algunos que me están escuchando entienden, cuando te se va un ser querido es como que te arrancan algo del alma. Es una carga que no puedes evitarla. Es una pena que te acompaña. Pues de esa misma manera debes arrepentirte y llorar por tu pecado, y yo por el mío. Y aquel que se arrepiente de esa manera, aquel que tiene esa raíz y dice: he pecado, Señor, como el hijo pródigo, contra el cielo y contra ti. He pecado, lo que he hecho no tengo derecho a la vida. He hecho una cosa fea, he hecho una cosa que no tenía que haberlo hecho. Pero Padre, vengo donde ti, lo reconozco, lo confieso, me arrepiento, y tú me eres testigo que con tu ayuda y con tu gracia jamás volveré a hacerlo. Primero, para que haya salvación, tiene que haber arrepentimiento. Y a veces yo escucho mucho: cree en Cristo y eres salvo. No, si creo en Cristo no soy salvo si no me arrepiento. Tengo que arrepentirme de mi pecado, confesar mi pecado, arrepentirme de mi pecado y creer en Jesucristo. Es como una moneda con 2 caras. La fe es bíblico, ser salvo por medio de la fe, bíblico. Pero si es bíblico la fe, es bíblico el arrepentimiento. Y Dios me manda que me arrepienta. En primer lugar, me manda que reconozca mi pecado. En segundo lugar, me manda que lo confiese. Y en tercer lugar, me manda que me aparte y que haga dignos frutos de arrepentimiento. Y que crea en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y con su sangre maravillosa y bendita, me limpia el alma para ser salvo. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero hay una cosa que quisiera hablar con vosotros, que se encuentra en Marcos. Hermano Abraham, 5:4. Bendecido sea el nombre del Señor. Marcos 5:4 y después coges Mateo. Acompáñenos en la escritura en Marcos 5, versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. No, perdón, Mateo 5:4. Mateo 5. Me he confundido, es Mateo 5:4. De acuerdo. En el libro de Mateo, el Sermón del Monte, Mateo 5, versículo 4, como hemos leído, bienaventurados los que lloran. Marcos 4:5. Bueno, algo así, era parecido. Vaya un lío que me he hecho. Bueno, son muchos versículos. Marcos capítulo 4, versículo 5 y 6.
dos textos que se han leído muy a la ligera y quiero esta noche parar. 4, 5 Y 6. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Brota las semillas. Y esta semilla para brotar solamente tiene una dirección: seguir hacia arriba, porque no hay tierra suficiente para ir hacia abajo. Eso nos habla de ser superficiales. Echa la semilla y como no hay suficiente tierra, la semilla no puede ir hacia abajo. Le queda un camino, ir hacia arriba. Pero va hacia arriba y profundiza muy poquito hacia abajo. Y a profundizar tan poquito hacia abajo, cuando viene el sol, quema la semilla. Ahí nos habla de ser superficiales, hermanos. Y a veces yo me arrepiento a las 4 de un pecado y vuelvo a practicarlo a las 5. Hay muchos arrepentimientos muy superficiales. Y creo que debíamos pensar un poquito, y no quisiera herir a nadie, somos muy superficiales a veces en las cosas. Y si queremos hablar de esto, vamos a usar, y voy a citar pasajes para que lo entendáis. La parábola de las 2 casas es la conclusión del mensaje del monte. El Mateo dice que uno edifica en la roca, pero en Lucas dice que uno cavó y hondó hasta encontrar la roca. Hondó, profundizó. Y el otro no profundiza, lo pone a superficie. Ahí nos habla el que edificó la arena de ser superficial, por encima, ¿sí o no? Y el que fue la roca es que cavó hacia abajo. Entonces, ¿qué quieres decir con esto, hermano Machaco? Vamos a tener convicciones más profundas. Pero para eso necesitamos al Dios Espíritu Santo que nos ayude. Hay una palabra que Dios me mostró hace tiempo y me indicó lo inútil que soy. Cuando Jesús dice a los apóstoles ir a predicar, y les mandó a predicar, también dijo otra verdad. Cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado. O sea, a mí me manda hablar, a mí me manda predicar, a mí me manda que informe, pero mi información no hace efecto si no hay una intervención divina. Él dijo a las mismas personas que les mandó ir a predicar, a esas mismas personas les dijo ir a predicar, ir a informar, pero sepáis algo, vosotros vais a informar, sí, vais a predicar, sí, vais a hablar de mí, sí, pero a atender bien. Cuando Él venga, ¿de quién se estaba hablando, hermanos? Del Dios Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá, convencerá. Es un convencimiento que arraiga al alma. O sea, un convencimiento que afecta a la mente, al sentimiento y a la voluntad. Cuando hay un convencimiento superficial que no afecta a la mente, al sentimiento y a la voluntad, es superficial. Pero cuando hay un convencimiento, hermano Abraham, que afecta a la mente, al sentimiento y a la voluntad, ahí viene la conversión. Muy bien. Pero es que hay muchos convencimientos que gramatizas el ciego Bartimeo, y gramatizando el ciego Bartimeo se emociona uno, levanta la mano y se entrega. No se ha entregado, no sabe lo que ha hecho. Al otro día ves que sigue haciendo lo que hacía, porque no ha habido un convencimiento pleno. Ha habido, pido disculpas por esta palabra, yo tengo miedo a los buscadores de emociones. Les tengo mucho miedo. Por favor, háblame de Dios y deja que la palabra haga la obra. Yo creo que yo necesito la palabra, pero la palabra no me necesita a mí. Yo creo que yo necesito a Dios más que el pan que me llevo a la boca, hermanos, pero Dios no me necesita a mí. Muy bien. Yo necesito a Dios, Dios a mí no.
Bendecido sea su santo, hermoso y maravilloso nombre. Amén. Entonces, un convencimiento profundo. Y cuando el Espíritu Santo actúa, trabaja en la mente, trabaja en el alma, trabaja en la voluntad. Y entonces todo mi ser queda hipotecado por esa verdad. El querer como el hacer es producido por Dios y produce en mí ese cambio. Entonces yo veo, hermanos, no quisiera ofender a nadie, veo todo muy superficial. No digo a todos, no, eso no, pero hay una cantidad muy enorme y vamos a meternos todos y así no hablamos de nadie, porque aquí estamos hablando de Dios y no hablando de una persona. Si yo consiguiese con este mensaje que tú entendieses y que yo entendiese que somos un poco superficiales, hay que tener un deseo más profundo, más intenso, más fuerte que el que tienes y el que tengo. Bendecido sea el nombre de Dios. ¿Qué deseo? Mirad, Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. La sed no razona. A uno que tiene sed, que lleva 3 días sin beber, háblale. Le voy a hablar para distraerlo, no adelantas nada. No le distraes. Lleva 3 días sin beber agua. No razona, no le convences. Digas lo que digas, hables lo que hables, él pide agua. La sed no se deja vencer. La sed no ve obstáculos. Sin embargo, a mí, que yo he bebido agua en casa hace hora y media y tengo un poco de sed, ¿dónde hay un bar para tomar un agua? Hermano Machaco, está un poco lejos. Es igual, no voy. Tengo sed, pero no la suficiente. Pero ahora busca un hombre, imagínate que va por el desierto y le preguntas: ¿cuántos días llevas sin beber agua? 1 semana. Los labios secos. Y le dices: hay una fuente a 10 kilómetros. Dice: como y son 20. Claro. Pero hombre, que es muy lejos, que hace mucho frío. Mañana no. Mañanica ya te llevo con el coche, pero es que ahora no te puedo llevar con el coche porque está roto. Mañana, de aquí 5 horas, no puedo aguantar, llevo 1 semana sin beber agua. Y ves a paso ligero se anda los 10 kilómetros. Tiene sed, pero tiene una sed, una profundidad de sed que yo no tengo. Por eso no cambia lo suficiente. Es verdad que tienes sed, es verdad que tengo sed, pero también es verdad que no tienes la fuerza de sed que se necesita para decir al diablo no, al pecado no, al ego yo, a Satanás no, y a Dios sí y amén, sí y amén. Esa palabra tiene que calar. Hay un texto que me ha llamado la atención, que está en Lucas 17, 32, que parece que no guarda armonía, pero quisiera leerlo. Acordaos de la mujer de Lot. Aquí viene, acordaos de la mujer de Lot. Los ángeles dijeron a Lot cuando salía: mira, Lot, escucha, no te detengas ni mires atrás. Perdón, no mires atrás ni te detengas. La primera es: no mires atrás. Y la segunda: no es suficiente con no mirar atrás. No te detengas. Caló en Lot esta palabra, caló en Lot esta profundidad, y ahora va él andando con sus hijas y su mujer. Y me imagino que irían hablando fuerte, él con ellas, para ver, claro, como no puedo volver hacia atrás, la única manera de saber es que me respondas. Y llegó un momento que la mujer de Lot no respondió. Papá, la mamá no responde. No mires atrás. Padre, es mi madre. No mires atrás. Lot es tu mujer, la madre de tus hijas. No miro atrás. Bueno, a lo mejor se ha quedado un poco rezagada y de aquí un rato viene. Es una mujer, tiene poca fuerza. No, me ha dicho que no me detenga. Bueno, pero espera, que no me detengo para esperarla tampoco.
Se habla muy a la ligera. Prohibido detenerte. Y yo conozco a muchas personas que se detienen mucho, mucho, por lazos familiares. Ellos dirán lo que quieran, pero la Biblia dice lo contrario. Dios te ha dicho, no te detengas. 1. Y no mires atrás. 2. Señor, que la que se quede es mi mujer, ya lo sé. Abraham levanta el cuchillo a Isaac. ¿Por qué no le pidió a Ismael? No le ofrezcas a Ismael cuando te pide Isaac. ¿Entendéis la palabra? Abraham tenía 2 hijos, Isaac, Ismael. Muy bueno. Pero Dios sabe lo que pide, Madre. Abraham, dame, yo sé a quién amas. A Isaac, a Isaac dame, a Isaac. No a Ismael, a Isaac. Y tú y yo, los gitanos, ofrecemos a Ismael en el puesto de Isaac. Que Dios nos ayude. Hay tanto que hablar ahí. Pero, hermanos, llevo casi 1 hora, ¿no, Abraham? Nada, Pues, pronto. si os parece, es que no he terminado, pero vamos a dejarlo aquí. El verdadero principio está en Isaías. Vamos a leer Isaías, 2 textos y lo dejo aquí. Isaías, capítulo 1, versos 16 y 17. Hay 2 cosas que pide Dios. La primera y luego la segunda. Como es lógico, el versículo 16 está antes que el 17. Es importante porque tú en tu vida a lo mejor lo tienes cambiado. Isaías 1, versículo 16 y 17. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Amén. Primero que dice. Lavaos, limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Y dejar de hacer lo malo. Pero es que tú quieres hacer el bien sin lavarte y sin dejar de hacer el mal. Por eso te he dicho que primero viene el 16 y luego el 17. Dios me ha dicho, ese es el principio. Deja de hacer el mal y aprende a hacer el bien. El bien hay que aprenderlo, hermanos. Porque la vieja naturaleza no sabe hacer el bien. Ni sabe ni sabrá. Pero gracias a Dios tú has recibido la nueva. Y el Espíritu Santo. Y Él te enseñará a hacer el bien. Pero mi deber es, primero, hermano Chencho, dejar de hacer el mal. Y aprender a hacer el bien. Esos son los 2 pasos. Y le digo, y con esto termino, Loz como Caloe, sí, me lo dijo los ángeles, los varones de Dios, cuando me sacaron de Sodoma. Te sacamos, pero te mandamos 2 cosas. Primera, no mires tras de ti. Y segunda, no te detengas. Y él esos 2 mandamientos los abrigó en su corazón y los practicó. Y creo que Lot Chencho no tenía el cuerpo glorificado. De acuerdo. Tenía carne y hueso como nosotros. Pero Dios se lo dijo y caló. Muy bien. Es la semilla que no queda en pedregales. Es la semilla que cae en buena tierra. La semilla que cae en pedregales es aquel que recibe la semilla con gozo de momento. Pero cuando llega la hora de la verdad, la deja. Que Dios nos ayude y concretamos con esto. Bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran. Un lloro profundo por mi condición. Que Dios os guarde y nos bendiga.